El gobierno de Colombia firma el cese al fuego de 6 meses con la guerrilla del ELN. Analistas hablan del primer gran logro de la paz total de Gustavo Petro. Vamos en breve por la perspectiva hasta Bogotá. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: Cuba, escenario del acuerdo clave entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. El acuerdo comienza con plena vigencia a contar de agosto. Trump ha sido imputado por delitos federales, algo sin precedentes en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago. El precandidato republicano enfrenta esta vez la cifra récord de 37 cargos criminales, cargos que conllevan la posibilidad de cárcel. Y aumentan las evacuaciones en la zona de Ucrania afectada por las inundaciones. Rusia asegura que ha trasladado a miles de residentes tras la destrucción de la represa de Nueva Kajovka. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, firmaron este viernes en La Habana un acuerdo de cese al fuego. El anuncio llega en el marco de la clausura del tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno colombiano y esta guerrilla. El acuerdo se va a extender por 6 meses y va a comenzar el próximo 3 de agosto. En su intervención, Petro, el presidente, mencionó una fecha que marcaría la hoja de ruta de los diálogos de paz: mayo del año 2025. Según dijo el mandatario, para entonces se habrá acabado la guerrilla y la guerra del ELN y el Estado colombiano. Para la guerrilla, el cese busca rebajarle la intensidad al conflicto para que en Colombia haya un mejor clima para la construcción de la paz. Las partes se van a volver a encontrar en Venezuela el próximo 14 de agosto. Vamos a ampliar la noticia con Camilo González, quien es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz de Colombia. Señor, muy bienvenido. Y quiero partir preguntándole cómo ve usted esta noticia. Hay quienes ya en Colombia hablan del primer gran logro de la paz total de Petro. Buen día, con mucho optimismo, porque pues es la primera vez que se logra con el Ejército de Liberación Nacional un acuerdo de esta magnitud. Es un cese al fuego que va a ir hasta enero, desde agosto hasta enero de este año. Ya de inmediato comienza una fase de aproximaciones y desescalamiento y una agenda de trabajo para beneficio de las comunidades. Yo creo que se abre un buen camino para buscar pasos ya sustantivos el próximo año. Señor González, esto es una muy buena noticia en principio, pero por ahora es un anuncio. ¿Qué es importante que debe suceder para que el ELN respete el acuerdo? Un ELN, recordemos, con liderazgos bastante dispersos. Bueno, de todas formas, hay una serie de hechos que indican que la cohesión del ELN va a permitir que cumplan ese cese al fuego. Van a ser monitoreados, va a haber una veeduría nacional e internacional de comunidades, un proceso muy vigilado, muy esperado, de modo que yo creo que en lo que se refiere a cese al fuego, con crisis o todo lo que se presente, la sociedad colombiana va a tener un alivio y esto va a tener efectos sobre otros procesos con grupos que persisten en la guerra, en la lucha armada en Colombia, de modo que se abre, ahora sí, de verdad, una dinámica que podría conducir a acuerdos definitivos de terminación de conflictos armados en nuestro país. Y la idea de la paz total es una idea que gusta al gobierno de los Estados Unidos en momentos en que se redefinen también las alianzas comerciales internacionales por los recursos naturales de América Latina, recursos de importancia estratégica, como no. Y en ese contexto, señor González, ¿cómo ve usted esta noticia para la región, considerando también el rol, desde luego, de Cuba y de Venezuela? Bueno, la paz de Colombia es de mucha importancia, no solamente en nuestro país, sino en la región. La verdad es que una situación de guerra, de enfrentamientos armados, de estos niveles de violencia, dificultan las inversiones, dificultan el bienestar para las comunidades y también un nuevo trato de negociaciones, no solamente con Estados Unidos, sino en general, con diferentes intereses de inversión y en nuestro país. De modo que la paz es una condición para el cambio y también para el desarrollo con bienestar humano. Señor Camilo González, director de Indepaz, muchas gracias por esta conversación en Bogotá. Bueno, un gran saludo para ustedes.
37 cargos criminales contra Donald Trump por retirar y retener documentos clasificados oficiales en Mar-a-Lago, su mansión privada de Florida, algo que la justicia estadounidense tipifica como delitos federales sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Bueno, Trump guardó documentos secretos en lugares como un dormitorio, un baño o un salón de bailes privados. Y está citado a comparecer el próximo martes en Miami por este proceso múltiple en su contra. Es el primer presidente de Estados Unidos acusado de un delito federal. El documento de la Fiscalía revelado este viernes comprende 37 cargos, incluyendo la violación de la ley de espionaje. Las denuncias se relacionan con el manejo indebido de los documentos clasificados, muchos de los cuales el FBI recuperó en septiembre pasado de la casa que tiene Trump en Mar-a-Lago, en Florida. El fiscal especial que presentó los cargos se dirigió después a la prensa. Nuestras leyes que protegen la información de defensa nacional son fundamentales. La defensa y la seguridad de Estados Unidos deben aplicarse. La violación de esas leyes ponen a nuestro país en riesgo. Sin embargo, el presidente Joe Biden tuvo poco para decir. ¿Ha hablado ya con el fiscal general? No he hablado con él y no haré más comentarios. Es la segunda vez que Trump es procesado. La primera vez fue en el estado de Nueva York por sus opacas finanzas. El martes deberá comparecer ante un tribunal federal de Miami. Sin embargo, insiste en que luchará por la Casa Blanca una vez más. Y vamos hasta Washington a encontrar a mi colega, el periodista José Díaz Briceño. José, Trump nuevamente imputado y esta vez con cargos federales. Esa es la gran novedad. ¿Cuál es la situación de Trump entonces por las decenas de delitos federales del que se le acusan? Una situación complicada para el expresidente Trump con esta inédita acusación que, como bien describías, contiene más de 37 cargos y son 49 páginas de extensión. Esto es importante porque el nivel de detalle que la acusación contiene es sumamente alto. En ella se describen cuestiones como que Trump guardó documentos de alto nivel de secrecía que incluyen planes de defensa de Estados Unidos ante un ataque, así como también secretos sobre otros aliados y sus capacidades de defensa y también algunos temas de las armas nucleares de Estados Unidos. El nivel de detalle de la acusación fue descrito de manera breve por el fiscal especial del caso Jack Smith del Departamento de Justicia, quien aseguró que nadie podía estar por encima de la ley y que estas violaciones a las leyes de seguridad nacional por parte de Trump habían puesto en peligro a los propios funcionarios estadounidenses. La situación jurídica sigue, pues el martes deberá presentarse el expresidente Trump en una corte en Miami y la fiscalía ha dicho que buscará un juicio acelerado. Por último, muy breve, hay que decir, Trump puede todavía postularse a la nominación republicana, pues no hay nada en las leyes que se lo prohíba. Y aunque Trump es requerido por el Poder Judicial de los Estados Unidos, ha vuelto a responsabilizar a la administración Biden, es decir, al otro poder, al Ejecutivo, de los delitos que se le acusan a él. Y aquí la pregunta, ¿qué pasa internamente con los republicanos? ¿En precampaña solidarizan con Trump o marcan más bien distancias? Trump, como sabemos, es ampliamente el favorito en las encuestas internas para hacerse de la nominación del Partido Republicano a la presidencia en 2024. 53% es el nivel de aprobación dentro de los republicanos que tiene Trump y de intención de voto en estos momentos. Esto muy por encima de rivales tan cercanos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o su ex vicepresidente Mike Pence. Ayer mismo, previo al anuncio ya justamente de la acusación, el señor DeSantis, sin embargo, salió a defender al expresidente Trump, asegurando que el Departamento de Justicia estaba siendo utilizado de manera política. Y también Mike Pence, el ex vicepresidente, aseguró que nadie podía estar por encima de la ley, pero pidió al Departamento de Justicia no avanzar con estos. Esto es un cálculo sumamente difícil para los competidores de Trump, pues el secreto para hacerse de la nominación es no alejar a los propios votantes de Trump, que son claves para poder avanzar en 2024. Entendemos. Muchas gracias, José Díaz Briceño, en Washington.
Y desarrollamos nuestro segundo tema de titulares. La destrucción de la presa de Nova Kakhovka ha sumergido vastas zonas de la región de Jersón, en el este de Ucrania. Y según las autoridades, más de 40.000 personas se ven afectadas por las inundaciones. En la capital de la región el agua es solo la amenaza más reciente. Sin embargo, para sus residentes que viven desde hace tiempo, sabemos la primera línea de la guerra. Una amenaza creciente en una ciudad acostumbrada al peligro. Jersón se moviliza mientras las inundaciones causadas por la destrucción de la presa de Nova Kakhovka sumergen áreas enteras. Se está llevando a cabo una importante operación de rescate y evacuación. Grupos de voluntarios, organizaciones privadas, el ejército ucraniano y los servicios de emergencia ayudan a evacuar a las personas de este vecindario. Muchos fueron rescatados en el último momento. La entrada a nuestro edificio estaba inundada. Fuimos evacuados por la ventana. No tenemos electricidad, agua, gas, nada. Los grupos de ayuda temen una escasez de agua potable. Para los residentes de esta ciudad en la línea del frente, las inundaciones se suman a largos y sombríos meses de ocupación rusa, sin apenas dinero o comida. Es una situación terrible. ¿Qué puedo decir? Estoy muy asustada. Tenemos 2 niños pequeños y no sabemos qué hacer. Sobrevivimos a la ocupación rusa, sobreviviremos a las inundaciones. Y en ese momento, el estruendo de bombardeos. Debemos buscar refugio. Las fuerzas rusas fueron expulsadas de la ciudad por los ucranianos en noviembre del año pasado. Pero la amenaza sigue ahí. Los rusos han establecido un campamento al otro lado del río Dnieper. Jersón sufre a diario el fuego cruzado. Nos refugiamos en una farmacia, una de las pocas que quedan en la ciudad. Allí conocemos a Svetlana. Debido a su experiencia con los bombardeos, sabe evaluar el nivel de amenaza en función del sonido. Tranquilos, eso viene de nuestro lado. Somos nosotros. A pesar de todas las privaciones del último año y medio, ella decidió quedarse en Jersón. Hace 2 días el nivel del agua empezó a subir en su vecindario, convirtiéndolo en una isla. Por primera vez, Svetlana tuvo que huir. Ahora se encuentra hospedada en el lugar de un amigo en una zona más elevada. Crecí aquí, construí mi propia casa y ahora los rusos vienen y me dicen que me vaya y lo destruyen todo. Dicen que Jersón será borrado del mapa. ¿Por qué? Parece que el bombardeo cesa. Svetlana quiere mostrarnos su hogar en Antonivka, un suburbio de Jersón. En algún lugar está su casa, pero la zona está irreconocible. Oh, mi casa querida. Oh Dios, ayúdanos a sobrevivir. Volveremos. Al igual que Svetlana, algunos residentes de Jersón han optado por irse y mudarse a ciudades más seguras como Mykolaiv. Aquellos que han sobrevivido y siguen sobreviviendo a bombardeos, artillería y misiles piensan que no hay nada peor, pero las inundaciones resultan ser mucho más devastadoras. Afectan a decenas de miles de personas. Las consecuencias se sentirán durante años o incluso décadas. Pero nadie aquí quiere pensar en el futuro. Lo importante es sobrevivir día a día. Y en medio de todo esto, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció este viernes el inicio de la contraofensiva ucraniana, algo que se evidencia por el despliegue en el frente de refuerzos del enemigo, dijo. Sin embargo, resaltó que esta no ha logrado alcanzar sus objetivos. Putin confirmó además que el despliegue de armas nucleares tácticas en suelo bielorruso comenzará a partir del próximo 8 de julio, una vez que las instalaciones estén listas. Rusia afirma, eso sí, que va a mantener el control de las armas nucleares en Bielorrusia. Según Putin, la medida es una respuesta efectiva a la política agresiva de países hostiles. Expertos temen, sin embargo, que este paso acentúe el peligro de una escalada más peligrosa de las tensiones en la región.
Hablando de Rusia, ampliamos la noticia con Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Nos vamos a concentrar no en esas amenazas nucleares, sino en lo que sucede con las tasas de interés en Rusia. Y es que el Banco Central de este país prolongó el viernes su pausa en los tipos de interés. Se considera la más larga en más de 7 años, ya que las presiones inflacionistas provocadas por la invasión de Moscú en Ucrania siguen cerniéndose sobre la economía. Pero las autoridades apuntan a un futuro endurecimiento de su política monetaria. Veamos. La creciente demanda de los consumidores y la expansión del sector público obligan al gobierno ruso a dar más importancia a la presión inflacionaria. El Banco Central de Rusia anunció el viernes que mantendrá las tasas de interés en el 7,5%, pero la presidenta de la entidad no descarta una subida futura si la inflación supera los 4 puntos en Rusia. Los riesgos inflacionarios se han agravado, lo que se traduce en que también aumenta la posibilidad de que suban los tipos de interés. Admitimos la posibilidad de una subida en nuestras próximas reuniones. La cuantía del aumento dependerá de los datos que se reciban sobre la dinámica de precios, las expectativas de inflación, la demanda agregada y la medida en que estos datos afecten el riesgo de superar el objetivo de inflación cercano al 4%. El Banco Central ruso afirmó que la demanda de los consumidores se ha disparado debido al crecimiento de los préstamos personales y al aumento de los ingresos de los hogares. Y explica la subida de precios con el estímulo de la actividad económica, sin mencionar el efecto de las sanciones y el aumento del gasto militar. La guerra está pasando factura a la economía rusa. Un día después de que Argentina completara el mayor canje de su deuda interna, la calificadora de riesgo Standard & Poor's anunció que bajó la nota de la deuda soberana de Argentina en moneda local a incumplimiento selectivo, luego de que el Tesoro culminara un canje de esa deuda que la calificadora consideró que se hizo en condiciones desventajosas. Este canje reduce las obligaciones a corto plazo y aplaza los pagos más allá de las elecciones nacionales de fin de año. Las tensas finanzas públicas del país se han visto agravadas recientemente por una inflación de 3 dígitos y una moneda local débil. El FMI, por su parte, reconoció los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna. Y para entender este canje histórico, nosotros nos vamos hasta Buenos Aires. Allá conectamos con mi colega Alejandro Rebocio. Alejandro, te saludo con mucho gusto. El Tesoro argentino logró una adhesión del 78% al canje de deuda. ¿Qué significa concretamente esta movida considerada histórica? Es considerada histórica por la cantidad de billones de pesos que están involucrados. Pero claro, esos billones de pesos tienen que ver con un país donde hay una inflación muy alta, del 109% anual, donde el gobierno ha tenido que subir mucho los tipos de interés, con lo cual la deuda se va multiplicando mes a mes, la deuda de corto plazo en pesos. Lo que ha logrado el gobierno con este canje es posponer pagos que estaban previstos para los próximos meses, que son meses donde va a haber tensión seguramente cambiaria, muchos inversores que querrán ir del peso al dólar, como pasa siempre en cualquier periodo electoral de Argentina. Recordamos que hay primarias presidenciales en agosto, en octubre son las generales y una eventual segunda vuelta será en noviembre. Lo que ha hecho el gobierno es posponer los pagos que ocurrían en estos próximos meses para 2024 y 2025, o sea, para el próximo gobierno. Alejandro, ¿y qué significa que el sector privado no se hubiera experimentado esa gran adhesión? Lo concreto es que 2/3 de la deuda en pesos de corto plazo de Argentina está en manos de organismos del Estado. 2/3, el Banco Central, la Administración Nacional de la Seguridad Social y otros organismos públicos. Y eso, por supuesto, que han entrado en el canje. Después, 1/3 nada más está en manos del sector privado. De ese sector privado, los bancos y las aseguradoras también han entrado en general al canje porque quieren que haya estabilidad financiera en Argentina porque les puede complicar su propio negocio. Sin embargo, hay quienes no entraron en ese canje, alrededor del 32%. Y por eso hay temores de algunas consultoras privadas, algunas identificadas con la oposición, que temen que durante el periodo electoral haya una presión para que los pesos que vencen de esa deuda vayan al dólar por una cantidad de unos 2.500 millones de dólares y eleve eso la tensión cambiaria y la presión hacia la devaluación del peso en el mercado paralelo.
Claro, en un momento tan complicado. Pero Alejandro, ¿quién es el gran artífice de este canje de deuda y cómo puede influir en las renegociaciones con el FMI en los próximos días? El gran artífice es el ministro de Economía, Sergio Massa, y su secretario de Finanzas, Eduardo Setti. Pero Setti es el técnico que negocia con los bancos, dándoles el tipo de interés que los bancos quieren o ajustando los bonos por la inflación o por el peso oficial para protegerlos de cualquier eventual devaluación a futuro. Pero el protagonista es el ministro de Economía, Massa, que no es un economista, es un abogado que llegó a ese cargo en agosto pasado para terminar con las tensiones que había dentro del peronismo gobernante sobre cuál era la política económica a seguir y terminar con las tensiones cambiarias y financieras que había en ese momento. No ha logrado, en cambio, derrotar la inflación. La inflación es cada vez mayor y por eso está en duda, si va a ser él, Massa, el candidato presidencial del peronismo. El 24 de junio, o sea, en pocos días más, se va a definir el día de la inscripción de esas candidaturas para las elecciones primarias de agosto próximo. Y nosotros desde aquí estaremos acompañando esa recta final. Gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires, por estos análisis. Gracias a ustedes. Bueno, dejamos aquí la economía y nos adentramos en el tema de los fuegos en Canadá, que dan todavía mucho problema. Sí, Juliana, realmente es muy lamentable lo que está pasando en Canadá, porque este país se prepara para la que podría ser su peor temporada de incendios de su historia. Canadá, reservorio de icónicos ecosistemas, se enfrenta a cientos de incendios forestales cuyos efectos, ya saben, se ha sentido con fuerza en el noreste de los Estados Unidos. Las imágenes de ciudades como Nueva York, cubiertas de un smog espeso, dieron la vuelta al mundo. Y la nube tóxica podría incluso llegar a Europa. Mientras tanto, Canadá enfrenta los siniestros por primera vez con ayuda internacional y se prepara para un posible agravamiento de la situación con la pronta llegada del verano. Evidentemente hemos tenido un problema técnico, así que quedamos debiéndole esa información. De momento queremos revisar otros hechos importantes ocurridos también esta jornada. Y comenzamos con lo que ven. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Belgrado para pedir la dimisión del presidente serbio Aleksandar Vučić. Es la sexta protesta multitudinaria que tiene lugar después de que 2 tiroteos mortales conmocionaran a la nación el mes pasado. Los manifestantes acusan al gobierno de fomentar una cultura de violencia. El ex primer ministro británico Boris Johnson renunció a su bancada de diputado tras ser informado de que será penalizado por haber engañado al Parlamento. Un comité investigó si Johnson había mentido a la Cámara de los Comunes cuando dijo que en las fiestas que se celebraron en su casa se habían seguido las normas de la COVID-19 durante el peor momento de la pandemia. Según informaciones del gobierno de Somalia, islamistas militantes atacaron un hotel en la ciudad de Mogadiscio. Testigos relataron que atacantes armados irrumpieron en el lujoso restaurante de Pearl Beach, situado en el popular playa de Lido. Las autoridades han rescatado varias víctimas heridas. El ataque fue reivindicado por el grupo islamista Al-Shabaab. Según negociadores de Estados Unidos y Arabia Saudita, las partes enfrentadas en Sudán acordaron un nuevo alto el fuego. Las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido cesarán hostilidades por 24 horas a partir del sábado. Mientras tanto, el gobierno sudanés declaró persona non grata al enviado de la ONU en Sudán por presunta parcialidad. El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una sentencia que protege el derecho de voto de la comunidad negra. Con la decisión tomada por una estrecha mayoría de 5 jueces de 9, se pone freno a los intentos de legisladores republicanos de Alabama de debilitar las normas legales para trazar distritos legislativos que protegen la representación de los negros. Se esperaba que el tribunal fuertemente conservador se pusiera del lado de los republicanos, pero 2 jueces conservadores se posicionaron del lado de la minoría demócrata. Y otro volcán, esta vez en Filipinas, ha provocado que soldados, policías y personal de rescate hayan empezado a evacuar por la fuerza miles de residentes próximos al monte Mayón, a 30 kilómetros del sur de Manila.
Las autoridades están despejando la zona en un radio de 6 kilómetros por temor a posibles terremotos y desprendimientos de tierra. La activista climática Greta Thunberg ha celebrado este viernes su última huelga frente al Parlamento sueco. Vamos por las imágenes. Eso es debido a que Thunberg, que ahora tiene 20 años, se gradúa y deja de ser estudiante de secundaria. Comenzó con las protestas semanales cuando tenía 15 años, inspirando un movimiento internacional en el que los estudiantes faltaban a clase todos los viernes para exigir más medidas contra el cambio climático. Thunberg dijo que aunque sus días de faltar a clases se han acabado, piensa seguir protestando semanalmente. Y la historia del tenis este día, Novak Djokovic llegó a la final del Abierto de Francia después de vencer al número 1 del mundo, a Carlos Alcaraz, cuyo impresionante torneo se vio interrumpido por una lesión. El partido fue a momentos angustiante, pero Alcaraz luchó hasta el final. Un duelo entre la vieja guardia y la nueva generación. El joven y número 1 Carlos Alcaraz, de 20 años, contra el veterano Novak Djokovic. El serbio de 36 años tuvo problemas físicos a principios del torneo, pero en la decisiva semifinal su estado físico estuvo a la altura. Tras una batalla electrizante, el serbio se hizo con el primer set por 6-4. Pero el español supo responder gracias a su buen juego y su astucia, forzando el tiebreak y llevándose el segundo set. Puntos como este entusiasmaron a los aficionados e incluso a su rival. Pero poco después todo cambió. Alcaraz comenzó a sufrir calambres y tuvo que recibir asistencia médica en 2 ocasiones, pero ya no pudo robarle el juego a Djokovic, que ganó 6-1 ambos sets siguientes. Djokovic está a una victoria de su título número 23, otro récord, mientras que Alcaraz sigue esperando llegar a su primer final de Roland Garros. Y en una subasta de Sotheby's en Nueva York se ha vendido el rubí más grande del mundo, que alcanzó un precio récord para esta piedra preciosa. Se vendió por $34,8 millones a un comprador telefónico anónimo. El rubí, bautizado Estrella de Fura, tiene el asombroso peso de 55 quilates. Fue descubierto en julio del año pasado en una mina de Mozambique. El récord anterior pertenecía a un rubí birmano de 25 quilates que se vendió por $30 millones hace ya 8 años. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles como siempre su sintonía, su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es para ustedes Deutsche Welle en español desde Berlín. Gracias por su atención y hasta pronto.